El sol inclemente del desierto de Chihuahua lanzaba su brillo despiadado sobre el pequeño y polvoriento pueblo de San Dolor, un lugar olvidado por Dios y por los hombres, donde el polvo y la desesperación se aferraban a todo. Las construcciones de adobe, desgastadas por el tiempo y la negligencia, parecían testigos silenciosos de incontables tragedias. El aire era pesado, no solo por el calor opresivo, sino por una tensión palpable, una crueldad que se congregaba en la plaza central como buitres, esperando la carroña. La vida aquí era una lucha diaria, una batalla contra la tierra árida y contra la codicia de los poderosos, donde la esperanza era un lujo tan raro como la lluvia. En el centro de esta arena de desdicha, arrodillada sobre una caja de madera áspera que hería su piel, estaba Elena. Su largo cabello oscuro, enmarañado y opaco por el polvo, caía sobre sus hombros. Un vestido simple de campesina, ahora roto y manchado, apenas cubría los arañazos y la sangre seca en sus rodillas. ¡Alto! Antes de sumergirte en esta historia desgarradora, te necesito. Esta mujer está a punto de ser vendida como ganado y su historia merece ser contada. Somos un canal pequeño con un sueño gigante, alcanzar los 1000 suscriptores para seguir trayendo relatos que te lleguen al alma. Si tienes corazón, suscríbete ahora mismo. No te cuesta nada y para nosotros lo es todo. Comenta desde qué país o ciudad nos ves para enviar un saludo y demostrar que la empatía no tiene fronteras. En sus brazos, envuelto en un trozo de tela tosca pero notablemente limpia, dormía su hijo recién nacido, un ser minúsculo, ajeno a la brutalidad del mundo al que acababa de llegar. La piel del bebé era inmaculada, su respiración, un susurro casi inaudible. Elena lo sostenía con una ternura feroz, su cuerpo formando un escudo contra las miradas lascivas y el sol abrasador. Cada fibra de su ser estaba concentrada en proteger aquella pequeña vida, el último vestigio de su amor perdido, la única razón para seguir respirando en aquel infierno. La plaza de San Dolor, normalmente un lugar de encuentros y pequeños intercambios comerciales, se había transformado en un mercado de carne humana. Los hombres del pueblo y de los ranchos vecinos formaban un semicírculo alrededor de Elena, sus rostros endurecidos por el sol y la indiferencia. Eran vaqueros, peones, hombres cuyas manos eran tan callosas como sus corazones. No veían a una madre y a su hijo, veían un objeto, una oportunidad, un bien a ser, adquirido por la puja correcta. Orquestando el espectáculo grotesco estaba don Ricardo, el cacique local, un hombre cuya riqueza se había construido sobre la miseria de otros. Su figura corpulenta, vestida con un traje de charro impecable que contrastaba absurdamente con la pobreza circundante, exudaba una autoridad depredadora. Una sonrisa de desprecio jugaba en sus labios mientras se preparaba para iniciar la subasta. Para él, aquello no era una tragedia, sino un negocio, una demostración de su poder absoluto sobre las vidas de quienes tenían la desgracia de deberle. La deuda era la justificación para esta atrocidad. Mateo, el esposo de Elena, un agricultor honesto y trabajador, había muerto repentinamente de fiebre, dejando atrás una deuda impagable con don Ricardo. La ley, en aquellas tierras sin ley, era la palabra del cacique, y su palabra era que todo lo que pertenecía a Mateo, incluyendo a su esposa y al hijo que apenas había conocido, ahora sería vendido para saldar el indosilón. Débito. La muerte de su amor ya había roto el corazón de Elena. Ahora, la codicia de don Ricardo amenazaba con destruir lo que quedaba de su alma. La multitud era un monstruo de muchas cabezas. La mayoría de los hombres observaba con una curiosidad mórbida, sus ojos evaluando a Elena como si fuera un caballo o una pieza de ganado. Algunos, los más rudos, ya hacían bromas groseras, especulando sobre su utilidad en la cama o en el campo.
Pocos, muy pocos, desviaban la mirada, una chispa de vergüenza en sus semblantes, pero la cobardía los mantenía en silencio. Eran parte del sistema, engranajes en la máquina de opresión de don Ricardo. Entonces, un hombre se destacó de la multitud, no por un movimiento brusco, sino por su quietud. Se llamaba Javier. Era alto, de hombros anchos, vestido con un largo abrigo de cuero polvoriento y un sombrero de ala ancha que sombreaba su rostro, convirtiendo su expresión en un misterio. No se unió a las burlas ni a las evaluaciones. Permaneció al margen, un observador silencioso, su presencia emanando una calma peligrosa que lo diferenciaba de los demás. La mirada de Javier encontró a Elena. Por debajo del ala de su sombrero, sus ojos no demostraban la codicia de los otros hombres. Había algo más, una profundidad, una intensidad que parecía ver más allá de la suciedad y la desesperación. Notó el temblor en sus manos mientras ajustaba el manto del bebé, la herida reciente en su brazo y, sobre todo, la llama de dignidad que ella luchaba por mantener encendida en su mirada. Veía a la leona herida protegiendo a su cría. Con un gesto teatral, don Ricardo dio inicio a la subasta. Su voz, aceitosa y resonante, retumbó en la plaza, enumerando las virtudes de Elena: joven, fuerte, buena para el trabajo duro y para calentar la cama de un hombre solitario. Cada palabra era un golpe, un latigazo que la despojaba de su humanidad. Elena se encogió, pero no lloró. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirse. En cambio, levantó la barbilla, una reina destronada en su trono de miseria. Las primeras pujas fueron crueles, acompañadas de risas y comentarios vulgares. «Doy 10 pesos por la yegua», gritó un vaquero con dientes podridos. «20, si sabe cocinar frijoles», bramó otro. Los valores eran irrisorios, un insulto deliberado que buscaba aplastar cualquier vestigio de valor propio que Elena pudiera tener. Se convirtió en un objeto de regateo, su vida y su futuro siendo decididos por un puñado de monedas de plata. En su mente, Elena se aferraba a una oración silenciosa. «Virgen de Guadalupe, madre de todos nosotros, no me abandones», suplicaba. «Protege a mi hijo, dame fuerzas». El recuerdo de Mateo la invadió, su voz gentil prometiendo que tendrían un futuro, que su hijo crecería libre y feliz. El recuerdo era un arma de doble filo, un consuelo doloroso que le recordaba todo lo que había perdido. Un destello de memoria la transportó lejos de allí. Se vio con Mateo, bajo un cielo azul y limpio, las manos en la tierra fértil de su pequeño maizal. Él le sonreía, el sol realzando las líneas de su rostro honesto. El mundo estaba lleno de promesas, su amor era el centro de su universo. El contraste entre el calor de aquel sol, que antes nutrió sus cosechas y sus sueños, y el sol cruel que ahora la cocinaba en su humillación, era insoportable. De vuelta a la plaza, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Un hombre corpulento, con una fea cicatriz que le estiraba el labio en un gruñido permanente, estaba ahora dominando las pujas. Parecía determinado a adquirirla, y la mirada en sus ojos no dejaba dudas sobre sus intenciones. El miedo, frío y paralizante, recorrió la espina dorsal de Elena. Apretó a su bebé con tanta fuerza que él gimió en su sueño. Javier continuaba inmóvil, una estatua de polvo y cuero. Sus ojos, sin embargo, estaban vivos, siguiendo cada movimiento, cada puja, cada mirada. Evaluaba al hombre de la cicatriz con una frialdad calculadora. La mandíbula, sutilmente contraída bajo la barba incipiente. Un conflicto interno se desarrollaba detrás de su expresión neutra. Intervenir significaría atraer atención, crear problemas. Pero permanecer en silencio lo convertiría en cómplice de aquella atrocidad. En ese rincón de México, el honor era un concepto sagrado, especialmente para una mujer. Ser exhibida y vendida de esa forma era la más profunda de las deshonras, una mancha que, en la visión de la sociedad,
la marcaría para siempre. Elena sentía las miradas como si fueran piedras, cada una dejando una contusión en su alma. No estaba siendo solo vendida, estaba siendo borrada, su identidad como esposa, como madre, como mujer, siendo públicamente despojada. Para aumentar la crueldad, don Ricardo señaló al bebé en los brazos de Elena. «Y no se olviden del bono», anunció con una sonrisa malévola. «Un muchacho fuerte. En pocos años tendrán un par extra de manos para el trabajo en el campo, de gratis, 2 por el precio de 1». La multitud rió. Convertir a su hijo, su luz, en un mero artículo adicional en la subasta, un futuro esclavo, fue el golpe más cruel de todos. Al otro lado de la plaza, en la sombra del portal de la pequeña iglesia, una figura anciana observaba la escena. Era Sofía, la curandera del pueblo. Sus manos, arrugadas como raíces antiguas, sostenían un rosario con fuerza. En su rostro, una expresión de profunda tristeza e impotencia. Conocía a los padres de Elena, había ayudado en su parto. Su corazón sangraba por ella, pero ¿qué podía hacer una vieja viuda contra el poder de don Ricardo? El sol alcanzó el cenit, eliminando las sombras y exponiendo la crueldad de la escena en su totalidad. El calor se convirtió en un personaje activo en el drama, sofocando, presionando, extrayendo cada gota de sudor y esperanza. El polvo levantado por los pies de los hombres creaba una niebla seca que arañaba la garganta y ardía en los ojos. El ambiente era un reflejo perfecto del infierno social que se desarrollaba, un desierto físico y espiritual. El hombre de la cicatriz gritó su puja final, un valor que hizo retroceder a los otros. Un murmullo de resignación recorrió a la multitud. Estaba decidido. Don Ricardo sonrió, satisfecho. El martillo invisible estaba a punto de caer. Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era el fin. Cerró los ojos con fuerza, una plegaria desesperada en sus labios, intentando protegerse a sí misma y a su hijo de la imagen del rostro bestial de su nuevo dueño. 100 pesos de plata. La voz cortó el aire, no alta, pero con un timbre grave y una autoridad que impuso silencio inmediato. No fue un grito, sino una declaración, tranquila y firme. La cantidad era absurda, una pequeña fortuna en aquellas tierras, mucho más de lo que cualquier trabajador o sirvienta valdría jamás. La plaza, antes ruidosa, quedó en un silencio sepulcral, todos los rostros girándose al unísono en dirección a aquella voz inesperada. Todas las miradas cayeron sobre Javier. La desconfianza fue la reacción inmediata. ¿Quién era aquel forastero? Un hombre rico con gustos excéntricos, un agente de la ley disfrazado, o simplemente un loco. Don Ricardo, sorprendido, entrecerró los ojos. La codicia luchaba contra la cautela en su expresión. No le gustaban las sorpresas, pero la perspectiva de embolsarse 100 pesos de plata era demasiado tentadora para ser ignorada. Javier dio un paso adelante, saliendo de la sombra hacia la luz plena del sol. Con un movimiento lento, se quitó el sombrero, revelando un rostro que no era ni joven ni viejo, marcado por la intemperie y por experiencias que nadie allí podría adivinar. Pero sus ojos, de un castaño profundo, eran lo que cautivaba la atención. Había en ellos una gravedad, una tristeza antigua y algo más, una empatía que parecía completamente fuera de lugar en aquella plaza. Extendió la mano, y en ella, una pequeña bolsa de cuero, de la cual vertió una cascada de monedas de plata en la otra palma. El sol las hizo brillar con una luz casi celestial. Las monedas no eran solo dinero, eran un símbolo, eran el precio de la libertad, un desafío directo a la inhumanidad de don Ricardo y a la pasividad de la multitud. El sonido metálico de las monedas chocando entre sí fue el sonido más fuerte en la plaza silenciosa. Elena levantó la cabeza lentamente, sus ojos encontrándose con los de Javier. El miedo todavía estaba allí, pero ahora mezclado con una confusión aturdidora. En aquella mirada no vio la lujuria, la
avaricia o el desprecio que había visto en todos los otros hombres. Vio una pregunta, una oferta, algo que no se atrevía a nombrar, una minúscula semilla de esperanza, tan frágil y aterradora como su propio hijo, comenzó a brotar en su corazón devastado. El hombre de la cicatriz, furioso porque le robaran su premio, escupió en el suelo con desprecio. «¡Oye, forastero!», gruñó, la mano suspendida cerca de la empuñadura de su pistola. «¿Qué quiere un hombre como tú con una mujer como esa? ¡No! Vale tanto». La amenaza velada quedó suspendida en el aire, un desafío directo a la autoridad de Javier. La tensión cambió de foco, de una subasta humillante a una potencial confrontación violenta. Javier ni siquiera se dignó a mirarlo. Su enfoque permaneció fijo, dividido solo entre don Ricardo, el poseedor del poder, y Elena, el objeto de su intervención. Su indiferencia al desafío fue un insulto mayor que cualquier palabra. Era un hombre que no perdía el tiempo con perros que ladraban. Sus acciones, calculadas y precisas, hablaban por sí solas. Estaba allí por un propósito, y las amenazas vacías de un matón local no lo desviarían de su curso. El bebé, quizás sintiendo el cambio en la atmósfera, comenzó a gemir en los brazos de Elena. El sonido pequeño y vulnerable cortó la tensión como una cuchilla afilada, un recordatorio conmovedor de la inocencia que estaba en el centro de aquella sórdida disputa. El llanto del bebé pareció fortalecer la resolución de Javier, sus ojos fijándose en el pequeño bulto por un momento, la expresión en su rostro volviéndose aún más determinada. La codicia, como siempre, venció en don Ricardo. La visión de la plata brillante eclipsó su desconfianza. Con un movimiento rápido, extendió la mano para tomar las monedas y con la otra tomó un pequeño martillo de madera de su cinto. Lo golpeó en la caja junto a Elena con una fuerza que la hizo estremecer. «¡Vendido!», su voz tronó, el sonido resonando en la plaza y sellando el destino de Elena. Ya no se pertenecía a sí misma ni a don Ricardo. Ahora, su vida y la de su hijo estaban en manos de aquel enigmático extraño. La subasta había terminado, resolviendo el conflicto inmediato de su venta al hombre de la cicatriz. Sin embargo, un nuevo capítulo, mucho más incierto y complejo, apenas comenzaba. Elena había sido salvada de un destino terrible, solo para ser entregada a otro completamente desconocido. ¿Era aquel hombre un salvador o un tipo diferente de depredador? La ambigüedad de sus intenciones creó un gancho poderoso, una pregunta que flotaba en el aire caliente y polvoriento. Tan pronto como las monedas de plata sellaron la transacción, Javier caminó hacia Elena. El semicírculo de hombres se abrió para él, un pasillo de respeto y temor formándose a su paso. Sus rostros, antes llenos de escarnio, ahora exhibían una mezcla de curiosidad y aprensión. Él no les prestó atención, sus ojos enfocados solo en la figura frágil arrodillada sobre la caja. Para Javier, la multitud había dejado de existir en el momento en que decidió intervenir. Se detuvo ante ella, la sombra de su cuerpo ofreciendo un breve alivio del sol castigador. En un gesto que sorprendió a todos, especialmente a Elena, se arrodilló en el polvo, poniéndose a su mismo nivel. En una cultura regida por jerarquías rígidas de poder y machismo, donde un comprador se alzaría sobre su propiedad, aquel acto de arrodillarse era una subversión radical. Era una declaración silenciosa de que no la veía como un objeto, sino como un ser humano igual. «Vámonos», dijo, y su voz, que antes había sonado con la firmeza del acero, era ahora sorprendentemente suave, casi un susurro. La palabra sonó como una invitación, no una orden. Le extendió la mano, la palma abierta, sin prisa. Elena dudó un largo segundo, su corazón martilleando contra sus costillas. El miedo y la desconfianza, sus únicos compañeros en las últimas horas, luchaban contra el instinto que le decía que aquella mano era segura. Finalmente, convenciéndose
Un suspiro tembloroso puso su mano en la de él. El contacto fue eléctrico, su agarre era fuerte, las callosidades en su piel contando la historia de una vida de trabajo duro, pero no había brutalidad en su toque, era un agarre de apoyo, de seguridad. La ayudó a ponerse de pie con una delicadeza que la sorprendió, sus movimientos lentos y deliberados para no asustarla ni perturbar al bebé dormido en sus brazos. Javier la condujo lejos del centro de la plaza, creando una distancia entre ella y las miradas que la habían violado. Nadie se atrevió a seguirlos. El silencio de la multitud era un testimonio del poder silencioso que Javier emanaba. Don Ricardo, ya indiferente al drama humano, contaba sus monedas con una sonrisa codiciosa, pero en un rincón, el cuchillo, el hombre de la cicatriz, observaba la espalda de Javier con un odio ardiente. Sus ojos prometían venganza. Caminaron hasta el borde del pueblo, donde un caballo fuerte y de pelaje oscuro esperaba pacientemente, atado a una viga. El animal era como su dueño, robusto, tranquilo y con un aire de resistencia. Javier permaneció en silencio durante la corta caminata, permitiendo que el ruido de la plaza se disipara. La vastedad del desierto se abría ante ellos, un paisaje de belleza austera y peligrosa. El silencio de Javier no era incómodo, era un espacio que le ofrecía para respirar. Con cuidado, la ayudó a montar en el caballo, asegurándose de que estuviera segura y cómoda con el bebé. Luego, montó detrás de ella, su presencia formando un escudo humano contra el mundo que dejaban atrás. La proximidad de sus cuerpos era íntima, pero desprovista de cualquier connotación impropia. Elena estaba tensa, hiperconsciente del calor de su pecho contra su espalda. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Mientras el caballo comenzaba a trotar, alejándose de Sandolor, Elena miró hacia atrás por encima del hombro. Las construcciones de adobe se encogieron a la distancia, volviéndose indistinguibles del polvo de donde vinieron. Aquel pueblo contenía toda su vida, el amor de Mateo, el nacimiento de su hijo, el dolor de su pérdida y el terror de su humillación. Dejar todo atrás era como arrancar una parte de sí misma. Se dirigía ahora hacia un futuro incierto. El viaje fue largo, marcado solo por el paso del sol en el cielo. El silencio persistió, pero ya no era pesado de tensión. Se convirtió en un silencio compartido, una quietud que permitía que pensamientos no dichos llenaran el espacio entre ellos. Elena observaba el paisaje desértico desplegarse, los cactus saguaro erigiéndose como centinelas silenciosos. Se preguntaba sobre aquel hombre. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué esperaba a cambio? Comenzó a notar pequeños detalles que componían al hombre detrás de ella. Las manos que sostenían las riendas con una firmeza gentil, los dedos largos y callosos, la manera en que sus ojos, incluso cuando parecía relajado, nunca dejaban de barrer el horizonte, un hábito de quien vive en constante estado de alerta. Se movía con el paisaje, no contra él, una parte integral de aquel mundo salvaje e indomable. Al atardecer, llegaron a un pequeño cañón enclavado entre colinas rocosas. Allí, protegido del viento y de las miradas indiscretas, estaba su destino, el rancho de la sombra solitaria. No era una hacienda opulenta como la de don Ricardo, sino una propiedad modesta, funcional e impecablemente cuidada. Una casa de adobe, con un porche de madera, un corral robusto y un pequeño pozo. El Lin, lugar, al igual que su dueño, exudaba un aura de autosuficiencia, fuerza y una profunda, casi melancólica soledad. Una mujer mayor, de cabellos canosos, recogidos en una trenza y rostro surcado por arrugas amables, salió de la casa al oír el sonido del caballo. Era María, el ama de llaves. Su mirada inicial de sorpresa al ver a Javier con una mujer y un bebé rápidamente se transformó en una expresión de profunda preocupación y compasión al notar el estado de Elena. Se acercó sin dudar, sus ojos maternales evaluando la situación con una sabiduría que prescindía de palabras.
Javier desmontó y, en voz baja y rápida, le resumió la situación a María. Elena no pudo oír las palabras, pero vio la reacción de la mujer mayor. María chasqueó la lengua en señal de desaprobación, meneando la cabeza con tristeza ante la crueldad de los hombres. Luego, se volvió hacia Elena y le abrió los brazos en un gesto de acogida universal. Sin preguntas, sin juicios, simplemente la acogió. María se convirtió inmediatamente en una aliada. María guió a Elena al interior de la casa, a una habitación sencilla, pero inmaculadamente limpia. El aire olía a lavanda seca y a pan recién hecho. Sobre una cama con sábanas blancas y suaves, había ropa limpia doblada. Una jofaina de cerámica con agua tibia la esperaba. Para Elena, que en las últimas horas solo había conocido la suciedad, el dolor y la humillación, aquella habitación era un paraíso. La simple oferta de privacidad y comodidad era un acto de bondad tan abrumador. Sola en la habitación, Elena se permitió derrumbarse por un momento. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza finalmente brotaron, silenciosas y calientes. Después, con movimientos lentos, se despojó de la ropa sucia, el símbolo de su calvario, y la dejó en el suelo como una piel desechada. Se bañó a sí misma y luego a su hijo, el agua tibia lavando no solo el polvo del camino, sino también una capa de la vergüenza y el miedo. Más tarde, María entró en la habitación, trayendo una bandeja con un tazón humeante de caldo de pollo y tortillas calientes. El aroma llenó la habitación, un olor a hogar, a cuidado. Elena comió con un hambre que no sabía que tenía, cada cucharada del caldo calentándola por dentro, nutriendo su cuerpo y su alma. Ser cuidada de esa manera, sin que se le pidiera nada a cambio, era una experiencia completamente nueva. La bondad simple y directa de María era un bálsamo. Javier mantuvo una distancia respetuosa los primeros días. Parecía entender, sin que ella necesitara decirlo, que necesitaba espacio y tiempo para sanar, para procesar el trauma. Pasaba los días trabajando en el rancho, sus movimientos eficientes y silenciosos. Su paciencia era otra pieza en el rompecabezas de su carácter. No era un hombre de impulsos. Su acto en la plaza no había sido un capricho, sino una decisión ponderada, cuyas consecuencias estaba preparado para afrontar. Los días se convirtieron en una semana, y una rutina tranquila se estableció. Elena comenzó a ayudar a María en las tareas domésticas, encontrando un consuelo terapéutico en la simplicidad de cocinar, limpiar y cuidar el jardín. Fue a través de María que comenzó a conocer la historia de Javier. El ama de llaves le contó, con una tristeza suave, que Javier había perdido a su esposa y a su hija pequeña por una epidemia de cólera años atrás. La tragedia lo había cerrado al mundo. Esta revelación fue un rayo de luz en la oscuridad de la incertidumbre de Elena. De repente, todo tuvo sentido. La compasión en sus ojos, su inesperada amabilidad, su feroz protección. Al rescatarla, no solo estaba salvando a una extraña, estaba de alguna manera intentando reescribir su propio pasado doloroso. Veía en Elena y en su hijo un eco de su propia familia perdida, una oportunidad de ofrecer la seguridad que no pudo dar a quienes amaba. Poco a poco, Javier comenzó a acercarse. Una tarde se sentó en el porche mientras Elena acunaba al bebé y silenciosamente le ofreció un pequeño caballo de madera que él mismo había tallado. El gesto, tan simple y tan significativo, hizo que el corazón de Elena se encogiera. Decidió allí mismo que el nombre de su hijo sería Mateo, en honor al padre que nunca conocería. Compartió esto con Javier y él solo asintió, una mirada de profundo entendimiento en su rostro. Las conversaciones se volvieron más frecuentes durante las frescas noches del desierto. Sentados en el porche, bajo un manto de estrellas, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas,
Elena habló de Mateo, de sus sueños, de su dolor. Javier la escuchaba con una atención inquebrantable, su presencia tranquila, siendo un puerto seguro para sus recuerdos. No ofrecía palabras vacías de consuelo o piedad. En cambio, ofrecía algo mucho más valioso: respeto por su dolor y su historia. La paz, sin embargo, era frágil. Una noche, uno de los vaqueros de Javier, que venía de Sandolor a buscar provisiones, trajo malas noticias. La historia de la subasta y del forastero que pagó una fortuna por una viuda endeudada se había extendido. Don Ricardo, sintiendo su autoridad desafiada, estaba furioso, y el cuchillo, humillado públicamente, juraba venganza, prometiendo a quien quisiera oír que recuperaría su propiedad y le daría una lección al forastero. El rancho, antes un santuario, de repente pareció vulnerable en su aislamiento. La tranquilidad fue reemplazada por una tensión latente. El peligro que Javier había atraído sobre sí mismo por causa de ella pesaba sobre Elena como un sudario. El conflicto externo se había intensificado. Ya no se trataba solo de protegerla a ella, sino ahora de la vida de Javier, que él había puesto en riesgo sin dudarlo. La generosidad de él podría costarle todo. El conflicto interno de Elena se profundizó. Sentía una inmensa gratitud hacia Javier, un sentimiento que comenzaba a transformarse en algo más complejo y profundo. Pero, al mismo tiempo, sentía una culpa abrumadora. Ella era la causa de la tormenta que se formaba en el horizonte. Habría sido mejor si hubiera enfrentado su destino, cualquiera que fuera, en lugar de arrastrar a este hombre bueno a su desgracia. El sol se ponía, pintando el cielo del desierto con tonos de naranja y púrpura. Elena observaba desde la ventana mientras Javier, en el porche, limpiaba su rifle con movimientos metódicos y precisos. Las largas sombras que se extendían por el patio parecían garras oscuras acercándose. No solo estaba limpiando un arma, se estaba preparando para una guerra. En ese momento, Elena entendió que la pasividad ya no era una opción. La violencia irrumpió con la luz moribunda del crepúsculo, ese momento del día en que el mundo contiene la respiración entre la luz y la oscuridad. El cuchillo y sus hombres no llegaron como un ejército, sino como una manada de coyotes, sigilosos y sedientos de sangre. Su avance fue anunciado no por un grito de guerra, sino por el relincho agudo y nervioso del caballo de Javier en el corral. Una alarma animal que sonó más urgente que cualquier campana. Javier ya los esperaba. La paz de los últimos días no lo había engañado. Sabía que el honor de hombres como don Ricardo y el cuchillo era una herida que, una vez expuesta, solo podía limpiarse con sangre. Con una calma gélida forjada en innumerables situaciones de peligro, actuó. Empujó a Elena y a María dentro de la casa, el santuario que estaba a punto de ser profanado. Puso un revólver viejo y pesado en las manos de Elena. Aléjense de las ventanas. Tranquen la puerta. Usa esto solo si es absolutamente necesario. El peso del arma en las manos de Elena fue un shock, una realidad fría y metálica. El miedo la paralizó por un instante, un terror visceral que la transportó de vuelta a la plaza, a su impotencia. Ella no era una asesina, era una madre, y fue esa constatación lo que encendió la chispa. Su mirada cayó sobre el pequeño Mateo, que dormía pacíficamente en su cuna improvisada. En ese instante, el miedo no desapareció, pero fue subyugado por algo mucho más poderoso, un instinto protector. Afuera, el primer disparo rasgó el silencio del atardecer, dando inicio a una danza mortal. Javier era un fantasma entre las sombras. Usaba cada poste del corral, cada abrevadero, como un escudo temporal, moviéndose con una fluidez que desmentía su tamaño. Sus disparos eran económicos, precisos, cada uno con un propósito. No estaba luchando solo por un pedazo de tierra o por su propia vida. Estaba defendiendo la frágil paz que había
comenzado a construir. Dentro de la casa, el sonido de los disparos era un trueno que sacudía las paredes y los corazones. María, con los ojos cerrados, se aferraba a un pequeño crucifijo de madera, sus labios moviéndose en una oración fervorosa. Su fe era un ancla en medio de la tormenta de plomo. A su lado, Elena sostenía el revólver con ambas manos para controlar el temblor. El peso del arma ya no era solo aterrador, comenzaba a sentirse como una extensión de su voluntad. El cuchillo, sin embargo, era más que un simple bandido, era un depredador astuto. Rápidamente se dio cuenta de que enfrentar a Javier en un duelo a tiros sería un suicidio. La verdadera debilidad de su oponente no estaba en su puntería, sino en su corazón. Con un gesto ordenó a sus hombres que intensificaran el fuego en el frente de la casa, una distracción ruidosa y desesperada. Mientras las balas rasgaban la fachada de adobe, él se escabulló por las sombras hacia la parte trasera. Javier sintió el cambio en la táctica. El fuego de cobertura era demasiado intenso, demasiado desesperado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Era una finta, una trampa. Su estómago se revolvió con la súbita percepción del verdadero plan del cuchillo. Su mayor vulnerabilidad no era un fallo en sus defensas físicas, sino las dos almas inocentes que había jurado proteger dentro de la casa. El miedo por ellas era más afilado que cualquier bala. En la parte trasera de la casa, el sonido de un cristal rompiéndose fue agudo e impactante. El cuchillo había roto la pequeña ventana de la cocina y se estaba arrastrando hacia adentro. El ruido hizo que María soltara un grito ahogado, el crucifijo cayendo de sus manos. Pero Elena, movida por una adrenalina fría, no gritó. Se giró levantando el pesado revólver. Sus manos temblaban violentamente, pero su mira encontró el centro de la masa de la silueta oscura. Al levantarse dentro de la cocina, el cuchillo sonrió al verla. Era una sonrisa de triunfo cruel, de poder absoluto. «Hola, palomita», se burló. «¿Creíste que ese hombre podría esconderte de mí? Eres mía, te compré con mi puja». Avanzó lentamente, saboreando el miedo de ella, completamente seguro de que la mujer aterrorizada frente a él nunca tendría el coraje de disparar. Para él, ella seguía siendo el objeto indefenso de la plaza. La mente de Elena era un torbellino. La voz de la sumisión, enseñada desde su nacimiento, le gritaba que soltara el arma. Pero otra voz, más nueva y más fuerte, se alzó para silenciarla. La voz de una madre. El recuerdo de la mirada respetuosa de Javier, la primera persona en tratarla como a una igual, le dio fuerza. La cultura que exigía su docilidad entró en conflicto directo con el instinto primordial de proteger a su cría a toda costa. «No vas a tocar a mi hijo». Las palabras salieron de su boca, no como un susurro de miedo, sino con una claridad temblorosa y una firmeza de acero. No era una súplica, sino un decreto, una línea trazada en la arena. En ese instante dejó de ser un objeto disputado por hombres. Se convirtió en un agente de su propio destino, una fuerza a ser reconocida. Por primera vez en su vida no estaba siendo defendida, se estaba defendiendo. Afuera, la intuición de Javier se transformó en pánico. El silencio repentino del cuchillo era más aterrador que cualquier tiroteo. Sin un segundo de vacilación, tomó una decisión desesperada. Abandonó su cobertura, exponiéndose al fuego de los otros secuaces, y corrió hacia la parte trasera de la casa. Las balas zumbaban cerca de él, pero no las sentía. Su universo entero se había reducido a la puerta de la cocina y a la necesidad urgente de llegar hasta Elena. En el momento exacto en que el cuchillo se abalanzó sobre ella, convencido de su victoria, Elena apretó el gatillo. El estruendo fue ensordecedor en el espacio confinado, un sonido cataclísmico que pareció sacudir la propia estructura de la casa. El retroceso del arma la lanzó hacia atrás, contra la pared, pero su
Bala encontró su objetivo. El cuchillo se detuvo abruptamente, un gruñido de dolor y sorpresa escapando de sus labios. Miró su propio hombro, de donde la sangre comenzaba a brotar. La puerta de la cocina se abrió con la fuerza de un ariete y Javier irrumpió en la escena. Sus ojos absorbieron rápidamente todo. El cuchillo herido y tambaleante, el odio en su rostro ahora mezclado con dolor, y Elena, de pie, apoyada en la pared, con el arma aún humeante en su mano temblorosa. Afuera, los secuaces, restantes, al oír el disparo desde dentro y ver a su líder incapacitado, perdieron el valor. El sonido de caballos en fuga resonó en la noche. Sin una palabra, Javier avanzó y con una eficiencia brutal desarmó a El Cuchillo, torciendo su brazo bueno y arrojando su pistola lejos. Su rostro era una máscara de furia fría, una promesa de retribución contenida. La amenaza inmediata había sido neutralizada. La violencia cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el llanto asustado del pequeño Mateo, que finalmente se había despertado. Javier entonces se volvió hacia Elena. Su mirada pasó por el arma en la mano de ella y volvió a su rostro. No vio a la mujer aterrorizada que había rescatado de la plaza. Vio a una guerrera, una superviviente que, confrontada con el abismo, no solo se negó a caer, sino que luchó y venció. En ese momento, un nuevo entendimiento nació entre ellos, más profundo que la gratitud o la protección. Era un respeto mutuo, forjado en el fuego y la pólvora. El clímax termina con la adrenalina abandonando el cuerpo de Elena. El pesado revólver se deslizó de sus dedos y cayó al suelo con un golpe sordo. Corrió hacia la cuna, tomando a su hijo lloroso en sus brazos y apretándolo contra sí, el olor a pólvora mezclado con el olor de su bebé. La realidad de lo que había hecho la golpeó en oleadas. Había disparado a un hombre. Había cruzado un umbral del que no había retorno. La quietud que siguió a la violencia era densa y surrealista, llena del olor a pólvora y del eco de los disparos en la memoria. Con una calma aterradora, Javier ató a El Cuchillo, tratando la herida del bandido con una eficiencia ruda, solo lo suficiente para mantenerlo vivo. La muerte sería una venganza fácil, pero Javier eligió un camino más difícil, el de la justicia. Decidió entregarlo a los federales en la ciudad más cercana, a 2 días de viaje. Mientras tanto, Elena, con el cuerpo aún temblando por la adrenalina, se concentraba enteramente en calmar a su hijo. El llanto de Mateo era lo único real en ese momento, un ancla que la ataba al presente. Lo acunaba, susurrando palabras de consuelo, en un contraste impactante entre el acto de nutrir la vida y el acto de casi quitarla. Se miró las manos, las que apretaron el gatillo, y se preguntó si alguna vez podrían volver a ser gentiles. Con una resiliencia silenciosa, María comenzó la labor de purificación. Barrió los trozos de cristal, limpió la sangre del suelo de madera y abrió las ventanas para dejar que el aire fresco de la noche se llevara el olor de la violencia. Cada uno de sus movimientos era metódico, un ritual para restaurar el orden y la santidad del hogar que había sido violado. No dijo nada, pero su presencia constante y su trabajo incansable eran una forma de apoyo. A la mañana siguiente, bajo un cielo pálido de madrugada, Javier partió, con el cuchillo atado y amordazado en un segundo caballo. Antes de montar, se detuvo frente a Elena. No fueron necesarias las palabras, sus miradas se encontraron en un momento de profundo entendimiento mutuo. Ya no la veía como una mujer frágil que necesitaba protección, sino como una igual, una compañera que había luchado a su lado. «Vuelvo pronto», prometió, y la promesa era un juramento. En los días de ausencia de Javier, Elena sintió un profundo cambio ocurrir dentro de sí. La soledad ya no era aterradora, era una oportunidad para la reflexión. Caminaba por el rancho, el lugar que
Ella misma había defendido y sentía una conexión que iba más allá de la gratitud. Ya no era el refugio de Javier, era su hogar, un hogar ganado no por casualidad, sino por un acto de valentía. Ya no era un peón en el juego de otros hombres. Con el pequeño Mateo, seguro en un rebozo atado a su cuerpo, Elena comenzó a explorar las tierras alrededor del rancho. Aprendió a leer las señales del desierto, a identificar las plantas que curaban y las que herían, a sentir el cambio del viento. El paisaje, antes un símbolo de su desolación, se convirtió en una fuente de fuerza. Conectarse con la tierra era una forma de reconectarse consigo misma, de echar raíces en su nueva realidad. Una semana después, Javier regresó, trayendo consigo el polvo del camino y la noticia de la victoria. Su misión había sido un éxito. El cuchillo estaba bajo la custodia de los federales, y su confesión, junto con la reputación de don Ricardo, había llevado a las autoridades a abrir una investigación formal contra el cacique. La amenaza que se cernía sobre ellos no solo había sido pospuesta por la violencia, sino verdaderamente desmantelada por la ley. El regreso de Javier no fue el final de un capítulo, sino el comienzo de un nuevo libro. La experiencia compartida, el bautismo de fuego que enfrentaron juntos, había forjado entre ellos un vínculo más fuerte que el acero. La timidez y la incertidumbre que antes marcaban sus interacciones dieron paso a una familiaridad cómoda, un afecto tierno que florecía en el suelo fértil del respeto mutuo. Eran dos almas que habían encontrado en la otra no solo un refugio, sino una familia. Pasaron los meses y la paz se asentó sobre el rancho de la sombra solitaria. Una tarde de domingo, el aire se llenó con el olor a comida y el sonido de risas suaves. Un sacerdote de un pueblo vecino vino para el bautismo del pequeño Mateo. La celebración fue sencilla, íntima, con la presencia solo de Javier, Elena y María. No eran una familia unida por lazos de sangre, sino por algo mucho más profundo: elección, lealtad y amor. Durante la celebración, en un gesto que la dejó sin palabras, Javier le entregó a Elena un documento oficial. Era la escritura de un pedazo fértil de las tierras del rancho, registrada a nombre de ella y de su hijo, Mateo. La deuda de un hombre no se paga con la posesión de una persona, dijo él, su voz grave y sincera, sino con el respeto a su libertad. Con ese acto, la liberó formalmente de cualquier obligación, deshaciendo simbólicamente la subasta. Elena aceptó la escritura, sus manos tocando el papel que simbolizaba su independencia. Su viaje, que había comenzado de rodillas en el polvo, como una propiedad a ser vendida, llegaba a su fin con ella de pie, como una terrateniente. Era la conclusión de un círculo, la restauración completa de su dignidad. Miró a Javier y en sus ojos no había solo gratitud, sino un amor profundo y maduro, un amor nacido de la admiración y el respeto. La escena final es un espejo poético del inicio de la historia. El sol se está poniendo, bañando el desierto en una luz dorada y suave. Elena está de pie en su propia tierra, ya no arrodillada en humillación. En sus brazos, Mateo, ahora un bebé que balbucea y sonríe, mira el mundo con curiosidad. La imagen no es de desesperación, sino de soberanía. Ella es la reina de su pequeño reino, una madre que forjó un futuro para su hijo con sus propias manos. Javier se acerca y se para a su lado. No necesitan palabras. El silencio entre ellos es cómodo, lleno de un entendimiento completo. Juntos, observan el sol desaparecer detrás de las colinas lejanas. Instintivamente, sus manos se encuentran, los dedos entrelazándose en un gesto de compañerismo simple y natural. Son las dos sombras solitarias que dieron nombre al rancho, pero que, al encontrarse, finalmente hallaron un lugar para descansar juntas bajo la misma luz.
La cámara se aleja lentamente, encuadrando a la pequeña familia contra la inmensidad del paisaje. Su historia es un poderoso testimonio de que incluso en el mundo más cruel e implacable, la dignidad puede ser violentamente arrancada, pero también puede ser ferozmente reconquistada. Muestra que la fuerza a menudo se descubre en los momentos de mayor debilidad, y que el amor puede, de hecho, florecer de las cenizas de la desesperación.